Ya volvió el profe. De que ponga música o algo. Ya volvió el Ahora me profesor. escuchan. Ya volvió el profe. Bueno. Me fue la internet, chicos. Bueno, he dicho que están por ahí todavía. Bueno, continuamos antes de que vaya a pasar alguna otra cosa. Les venía a comentar, Profes, tenemos acá y varios de ustedes se fueron un poco más allá. Recuerden que para la semana pasada habíamos asignado la primera agenda didáctica. En esta primera semana no habían actividades de entrega, ¿verdad? Muchos de ustedes se fueron a la siguiente semana, que es esta clase, ¿verdad? Y había este informe y estaban todos preocupados porque la asignación tenía fecha de entrega hoy, ¿verdad? Ese evidentemente fue un descuido mío, porque la carpeta estaba recuperada el año pasado y el año pasado teníamos una semana antes esa asignación. Pero en todo caso, esa asignación es para esta semana. Si alguien en esa premura, pues ya leyó el informe, ya más o menos está haciendo el informe, o ya lo tenía hecho, y pues en buena hora, ¿verdad? Y aprovecharon el tiempo, y ahora lo que correspondería sería que lo mejoren, ¿verdad? De hecho, también por ahí hubo una consulta, para que vean que sí las estoy viendo, aunque algunas no he podido contestarlas. Hubo una consulta que me cuestionaba cómo quería que hicieran el informe. Entonces, para solventarles ese asunto, también puse una pequeña guía de cómo redactar los informes dentro de la misma carpeta, ¿verdad? Que ahí la pueden encontrar como un apoyo. En la segunda agenda didáctica, que ahí la tienen, pueden irla abriendo. Voy a mostrárselas por acá. Ok, ahí tenemos la segunda agenda didáctica. Tenemos el tema en concreto que vamos a desarrollar el día de hoy. Básicamente, bueno, durante esta semana con los materiales adyacentes, básicamente vamos a hablar un poco del convenio arancelario centroamericano, su origen, los esquemas de política arancelaria y las aperturas a través de una conferencia de doña Estela Zúñiga, que está disponible también en el campus, que quizás algunos ya la empezaron a ver. Y también algunos preceptos acerca de la base legal y el origen de lo que es la estructura del sistema arancelario centroamericano, que a nivel de lo que es el arancel a nivel nacional, tiene ciertas implicaciones a la hora de determinar los impuestos internos y las obligaciones a través de las notas técnicas. Entonces, todos estos puntos son trascendentales para poder entender y accionar de una forma adecuada el instrumento que para nosotros, los que trabajamos en aduanas, es como la Biblia que tenemos que andar debajo del brazo siempre, ¿verdad? Es lo que nos contesta la mayoría de las preguntas que tienen los empresarios a la hora de querer hacer negocios. Es nuestra base, básicamente, de trabajo, el cual es el arancel como tal, ¿verdad? Entonces, la clasificación a nivel de Bloom de esta semana en lo que vamos a hacer, continúa siendo la de describir, porque vamos a describir los conocimientos que ustedes tienen que ir adquiriendo, y para eso tenemos una serie de actividades ya programadas. La primera de ellas es esta pequeña conferencia guía, ¿no? También tenemos un contenido que es el contenido de la lección, en donde se ilustra un poco el tema. La charla de doña Estela Zúñiga, que muy amablemente nos permitió filmarla el año pasado, entonces ya la tenemos grabada para la posteridad, porque ya ella incluso se retiró, ¿verdad? Ya está en proceso de retirarse. Tenemos también sobre esta charla una actividad ahí programada, y tenemos también la lectura del World Trade Report del año 2016, el cual hemos seleccionado porque durante este año se publicó mucha información referente al impacto para las pymes, pequeñas y medianas empresas, dentro del comercio exterior. Entonces, esa es justamente la parte que nos interesa que ustedes lean, y que sobre esta sección
nos puedan hacer un breve informe, ¿verdad? La guía de informe, como les dije, ya se las coloqué para que no haya ningún nublado de cómo hacerlo, de qué poner, de qué tengo que hacer. Entonces, si gustan ahorita también se las puedo enseñar si alguien tuviera o persistiera con la duda. Las instrucciones para esta semana, entonces, bueno, asistir a esta pequeña charla guía, estudiar los materiales que están a disposición, leer el reporte de la OMC y presentar el informe de lectura. Esas son las instrucciones para la sesión de hoy. No sé si con respecto a esto haya alguna duda en particular que alguien quiera plantear. ¿Estamos claros? Profe, por ahí pusieron un mensaje. En el chat. Sí, algo de una extensión. Vamos que a no habla, ver. que no habla sobre la extensión. La extensión del informe, un informe se debería poder hacer en un par de hojas, ¿verdad? Si tiene todas las secciones pertinentes. Evidentemente depende del tema, depende del abordaje que uno haga, podría extenderse un poquito más. Pero realmente el informe lo que recoge son las ideas principales del autor en el documento que estamos estudiando y nuestra opinión personal acerca de eso, cómo lo visualizamos nosotros, ¿no? De ahí hay una serie de secciones o elementos indispensables mínimos que debiera tener el informe. Pero sí, en cuanto a extensión, con un par de páginas es suficiente si tienen los elementos correspondientes. No quiere decir que por X, Y o Z ustedes no puedan agregar más cosas. ¿Alguna otra duda? Esa era una duda de Joyce, ¿verdad? Joyce, es Joyce. Ya nos puso que ok, gracias. Ok, volvamos entonces al campus por un momento. Ok, aquí tienen el documento que acabamos de ver, la agenda digital. Tienen lo que sería la lección como tal. Y ahí en ese contenido pueden ver todo lo que les hablé hace un momento acerca del sistema arancelario centroamericano y todo el proceso de conformación, así como también se integra un poco la parte de negociaciones de tratados y demás, y de los procesos de desarancelización. Tenemos acá la charla de doña Estela, que ahí está grabada en el auditorio, así como su material, ahí lo tienen para poderlo estudiar con profundidad. Tienen el informe de la OMC y la carpeta para entregar el informe. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a desarrollar durante esta semana. Si analizamos un poco lo que es el material, como les dije, es básicamente el sistema armonizado. Entonces, bueno, ¿qué es? ¿Cómo se compone? ¿Qué comprende? ¿Verdad? Que son las 21 secciones, los 98 capítulos, los Profe, 130 partidas. ¿Sí? ¿Quién me habló por ahí? yo, Emilio, es una consulta. Digamos, el informe es, digamos, de la lectura y también hay que hacer un informe sobre la charla con doña Estela. El informe, en este caso, es No. solamente sobre el reporte del Word de la OMS. Ok, ok. Yes. Ahora, podríamos aprovechar la charla, no sé si quieren, puedo agregar un foro como para que hagamos comentarios y preguntas de la charla. Si quieren, Sí. lo agrego. Ahí Yosabat como que no está muy convencido. ¿Sí o no? No, Ok, profe, ¿Sí? yo creo que con... Diga, Yosa. que yo estaba vacilando.
Bueno, yo creo que con el informe es suficiente. No sé qué piensan los demás. Para que tengan algo que hacer durante estos días de cuarentena. Créame que tenemos suficiente. Sí, y Bueno, es que la mayor parte de las materias se ha vuelto como muchas lecturas, informes, entonces igual hay muchos que hicieron el informe y andaban un poco perdidos en cuanto a lo que hicieron, entonces ahora tienen que empezar de nuevo o bajarle, qué sé yo, de 11 páginas que hicieron a menos o cosas así. ok. Entonces siento yo que está bien así. Bueno, está bien, dejémoslo así, nada más vean la exposición. Es una exposición corta realmente, nosotros nos esperábamos que lo hubiera desarrollado un poco más, pero básicamente habla de lo más importante y trascendental en términos de los procesos de negociación del sistema armonizado, ¿verdad? Y esta información es básica, es algo que nosotros como aduaneros tenemos que manejar al dedillo, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con el sistema arancelario centroamericano, su base legal, su normativa, su estructura, también aquí tenemos la estructura típica de los 55 capítulos y la distinta composición arancelaria que hemos venido conformando a nivel internacional, los 6 primeros dígitos. De ahí pasamos a la parte centroamericana con 4 dígitos en este momento y la nacional con los últimos 2 dígitos, que es lo que nos permite asignar los impuestos internos. Esta imagen que tienen ustedes acá es la del arancel, que está disponible para estudiantes. En este momento, la última versión es la 2018. No se ha hecho por el momento ninguna nueva actualización del arancel en duro, ¿verdad? Que es esta misma imagen que estamos viendo. Y es el instrumento que se utiliza en todo lado, ¿verdad? En oficina de gobierno, en empresas de zonas francas, en consultorías, para tener, y es un instrumento diseñado para estudiantes. Acá podemos ver, además de las codificaciones, la descripción, que está diferenciada, los epígrafes en negrita, y cada uno de los incisos, o las partidas, depende del caso, vienen definidas por los guiones, ¿verdad? Que los guiones son los incisos, y ahí vamos, perdón, las partidas, y los 2 guiones o 3 guiones vienen siendo los incisos a distintos niveles. También el instrumento nos integra todos los impuestos, tanto el aduanero como los nacionales, así como también los procesos de desgravación que hay con los distintos acuerdos comerciales. Y por último, la normativa técnica que aplican cada uno de los distintos, de las distintas mercancías que están integradas dentro de la estructura. Eso a nivel del arancel. En lo que es el sistema arancelario centroamericano, entonces aquí tenemos lo que es la conformación de la política fiscal, básicamente, ¿verdad? La política arancelaria que me implica techos y pisos fiscales. Entonces aquí tenemos toda la legislación que existe en Centroamérica y que es de aplicación en este momento, dándole un 0 a lo que es materia prima, bienes esenciales, un 5 a lo que son materias producidas en la región, 10 a bienes intermedios o bienes de capital, y un 15 a los bienes finales, que es básicamente nuestra política en términos de pisos y techos fiscales. Y es lo que encontramos así reflejado en el arancel, con sus bemoles, porque esto es algo que se mueve, es algo que nosotros podemos mover a conveniencia. Una empresa productora podría pedir protección y eso implicaría que le alcen el arancel a 15 para productos que queramos proteger, o bien empresas que tengan protección pero que no hay producción en Centroamérica podrían pedir que eso pase a un 10, que pase a un 5 o incluso a un 0, dependiendo de la situación concreta. Profe, Sí, Emilio. profe, una consulta. Ese porcentaje que hablaba como de 5, ¿pero puede subir un toque a la diapositiva esa, por favor? Ajá, dame un momento. Sí. Ese porcentaje habla de, digamos, o sea, el 15% de bienes finales. Digamos, ese porcentaje, ¿a qué se refiere, digamos? Es el porcentaje de impuestos aduaneros que le cobra Centroamérica a las mercancías extranjeras. Pregunta para todos, ¿cuáles son los impuestos aduaneros? Esa es pregunta examen. El DAI no. Ajá, ¿cuál otro?
la ley que es el 1%. Ajá. Hay una ley que empieza con 6.000, 6, 9 y algo así, pero no recuerdo muy bien. 6946, muy bien. Es la ley de emergencia nacional. ¿Ah? Hay otras leyes, perdón, sí, que yo creo que es específicamente para lo que son productos de tabaco o alcohol, si no me equivoco. Ajá, correcto. Ah, pero todo eso son impuestos internos. Ah, ok. Aduanero solamente hay uno, El es DAI. el DAI, el Derecho Arancelario a la Importación. Y el DAI está conformado a nivel centroamericano, a nivel regional. Y está conformado desde que somos una zona de mercado común, de un mercado común, básicamente. Y eso empezó desde el año 1963. Entonces, desde ese año, todo Centroamérica se pone de acuerdo en cuál va a ser la barrera arancelaria. Y esa barrera arancelaria ha venido bajando con el paso del tiempo, conforme los países han ido aperturando el mercado. La primera barrera arancelaria que se negoció era de un 100%. Y ahí hemos venido bajándola según como hemos venido acordando Centroamérica con distintos organismos internacionales, como hemos venido acordando, ir haciendo esos rebajos. Por ejemplo, con el Banco Mundial, en una época muy oscura en la que ni ustedes ni nosotros estábamos económicamente activos o estudiando siquiera, y ustedes ni siquiera en planes, ¿verdad? Para donde don Rodrigo Carazo, se nos impuso que teníamos que bajar el arancel de 100 a un 40%. Si no, no nos daban plata, no nos permitían salir de la crisis en la que estábamos. Posteriormente, eso se siguió bajando. Vinieron acuerdos con el Banco Mundial, vinieron acuerdos con CARICOM, vinieron acuerdos con el Banco Centroamericano. Y hoy día, eso que empezó en un 100, hoy día es un 15. Esa es la barrera máxima que en nuestra región cobra mercancías que no son de la región, ¿ya? Y ese es el 15% del cual estamos hablando ahí. En algún momento de la historia, Costa Rica decidió crear un impuesto para una emergencia nacional, ¿ya? Que fue la ley 6946. Y ese impuesto era de un 1%, pero por su condición era un impuesto discriminatorio y nos acusaron en la OMC. Bueno, en aquel tiempo en el GATT, por ser un impuesto discriminatorio. Entonces lo que hizo Costa Rica fue consolidarlo con el DAI. Y entonces por eso, para las mercancías que les corresponde un 15% de barrera arancelaria, ustedes ven que en el caso de Costa Rica le pone un 14 de DAI y un 1 de la ley, para conformar el 15 de la barrera total centroamericana, que se aplica solamente a las mercancías extranjeras, fuera de la región centroamericana. ¿Ya? Entonces esa es la explicación de por qué nosotros nos aparece. Veamos un momento acá, vean acá bueno, este no es un buen ejemplo porque no tienen DAI, pero veríamos aquí el DAI en 14 y la ley 6946 en 1%. ¿Ya? Pero así nos aparecería normalmente. Entonces tenemos esas condiciones de techos y pisos fiscales. No sé si quedó clara esa parte. Profe, el DAI, es que no escuché un toque, el DAI no es un porcentaje fijo, ¿verdad? O sea, es como que varía. Varía según estas reglas que estamos viendo acá. 0, 5, 10 o 15. ¿Ah? Y son reglas que están justamente en la barrera arancelaria centroamericana, con la cual nosotros protegemos a la industria interna, poniéndole aranceles altos a lo que se produce dentro. Y también en el caso de bienes esenciales o bienes que no se producen, entonces le ponemos menos impuestos, menos barrera. 10, 5 o 0, según sea el caso. Bien, por ahí tenemos en la parte del arancel nacional la composición actual de lo que son las fracciones, ya a nivel de los 12 dígitos que conforman nuestro arancel nacional. La inclusión de las notas técnicas emanadas de los dos acuerdos OMC, tanto el OTC como el MSF, del cual ustedes van a oír hablar mucho en otros cursos de la licenciatura que se dedican exclusivamente a esos cursos, de las medidas fito y zoosanitarias, así como de los demás acuerdos y licencias,
así como también lo que es la negociación de los acuerdos comerciales, en donde cada acuerdo tiene su mecanismo de desgravación arancelaria. En este proceso de desgravación arancelaria que se negocia entre cada uno de los bloques, solo se negocia el DAI y la ley 6946, que es lo que conforma la barrera arancelaria. Pero internamente tenemos muchos otros impuestos. El selectivo de consumo, el impuesto de ventas, hoy día valor agregado, el INDER, el IFAM, los específicos según la mercancía de la cual se trate. Y entonces acá tenemos una serie de ejemplos o descripciones. Vean, por ejemplo, acá tenemos lo que hablábamos, ¿verdad? El 14 y el 1 de la ley conforman el 15%, que es la barrera total arancelaria que Centroamérica impone a este tipo de productos. Acá tenemos la leche. La leche, por ser un producto producido en la región, es un producto al cual le vamos a imponer una tasa alta para poder proteger al sector productivo nacional, ¿no? Y así más o menos es como se regula o como se establece la mayoría de los procesos. Profe, Sí, profe, Emilio. ¿podría hablar otra vez de ese 15%, por favor? Ajá. ¿Qué querés que hable específicamente? O sea que, digamos, en los productos siempre va a haber un 15% o el 15% es el techo. El 15% es el techo, es el máximo que podría establecerle Centroamérica a un producto. Si establecemos más de eso en algún momento, estaríamos incumpliendo algún acuerdo internacional. Entonces, con eso El DAI, jugamos. y En el el DAI, DAI. o sea, la ley 6946 siempre va a ser 1%. Es parte del DAI, correcto, y se considera parte del DAI. Y el DAI va a ser siempre 14, o puede variar. Puede ser, bueno, 15, 10, 5 o 0. Esos son los Ok. distintos techos. ¿Según qué? Ok. Según la necesidad, según la producción, según la condición interna, si hay que proteger, si no hay que proteger, ¿no? Ok. Y eso puede cambiar, ¿no? Si usted empieza a producir algo en el país, usted le puede pedir protección a Centroamérica. O sea, que le ponga un arancel alto a lo que venga de fuera. O lo contrario, si nadie lo produce en todo Centroamérica y tiene un arancel alto y es un producto, una materia prima, algo esencial, algo que genera dentro de la economía, puedo pedir que le quiten la protección, ¿no? Entonces, esas son dos gestiones que vamos a aprender a hacer en este curso, de hecho, ¿no? Vamos a aprender a Disculpe, verlo y analizarlo. sobre el porcentaje de la ley siempre va a ser un 1%. No hay Siempre casos va a en ser los que 1% porque así se dispuso en la ley, que era un 1%. Correcto. Bueno, aquí tenemos los ejemplos de desgravación, ¿no? En donde cada tratado ha establecido canastas arancelarias A, B, C, D, E, hasta la Z, según el tratado. Normalmente, por ejemplo, la canasta A es todo lo que ya tiene cero, entonces no hace falta negociarlo. Pero ya la canasta B, la canasta C, son canastas, por ejemplo, de lo que tenga un 5%, de lo que tenga un 10%, de lo que tenga un 15%, y entonces ahí empiezo a negociar periodos diferentes para ir quitando el arancel, para ir desarancelizando dentro de un tratado de libre comercio concreto. Todos los acuerdos son diferentes y aplican para las mercancías originarias de cada acuerdo. Entonces aquí tenemos un ejemplo, en el caso de Chile, en una mercancía que se estableció C15. ¿Qué significa C15? Que había un arancel de 15% en el momento que inició el tratado y se negoció para que se desgravara en 12 etapas. Entonces, durante 12 años, a partir de que empezó el tratado, se le va quitando una porción hasta llegar a cero. Y a partir, en este caso particular, Tratado Chile, esta mercancía en particular, a partir del año 2011, ya esa mercancía originaria de Chile tiene 0% de aranceles en todo el movimiento, ¿no? Entonces, ese es un pequeño ejemplo. Ese es básicamente el material. Es un material concreto del cual les quería comentar hoy, así sucintamente. Tienen que estudiarlo con detalle. Vamos a empezar a hacer algunos ejercicios sobre esta información, ya programado para las próximas semanas, ¿verdad? Ya para la próxima, por ejemplo, ahí tenemos unos ejercicios de cálculo, ya para ir viendo y practicando con todos estos elementos.
Sería imprescindible, creo yo, que ya todos ustedes se consigan su propio arancel. Pueden, bueno, en este momento no hay, pero si alguien quiere, puedo tratar de conseguirles. Pero también podrían ver aranceles viejos y demás. Un aduanero siempre tiene que tener todas las versiones existentes de aranceles, porque si ustedes hoy atienden un problema sobre el cual la aduana tenía 4 o 6 años, en el caso de las autoridades locales, para poder debatir con usted si pagó o no pagó bien, usted tiene que irse a saber qué arancel estaba vigente en aquel momento. Y eso usted solo lo va a saber si tiene su archivo de las distintas publicaciones de aranceles que existen. Es parte de lo que se habla en la charla, de lo cual ustedes van a poder ver uno de los puntos. Creo que yo fui el que hice esa pregunta a la expositora, de hecho, ya casi al final, y ahí pueden ver su respuesta. No sé si hay alguna pregunta adicional, muchachos, sobre esto. Si no, les dejaría el chance para que vean con detenimiento y empiecen a hacer las asignaciones. Ya casi se nos va a cortar, por cierto. Profe, entonces, ok, ya entonces, lo del DAI, o sea, va a variar el porcentaje. Sí, depende de si la mercancía es estratégica, es materia prima o es bien final. Y Ok, se y produce, si hay que protegerla o no hay que protegerla. y con respecto a lo de los cálculos que usted dijo que era como una asignación, eso Ajá, lo vamos a ver eso va a ser la próxima semana. No se los pero eso lo voy a vamos a ver con habilitar todavía para que no se me confundan. ok, pero eso lo vamos a ver con ustedes. O sea, primero lo Es vamos con correcto. usted y después. Sí, Okay. yo les voy a dejar una serie de ejercicios la próxima semana para que ustedes practiquen y posteriormente, después de que me presenten su propuesta, les voy a explicar cada uno para que todos salgan de la duda y aprendan a calcular impuestos. Ok, listo. Profe, yo tengo una duda. Sí. Bueno, creo que no sé si ando un poco perdido, creo que antes del plan fiscal y todo eso, a la importación de medicamentos no se les cobraba impuestos, pero creo que ahora se les cobra un 2 o se sigue manteniendo en 0. Ok, todos los medicamentos, la mayoría de ellos se consideran bienes esenciales. Entonces, bajo esa categorización, normalmente tienen un 5 o un 0%. ¿Ya? Pero además, la mayoría de medicamentos pueden ser exonerados de los impuestos internos, porque recordémonos que no solamente es el DAI, sino que hay selectivo, hay ley, hay ventas, depende del medicamento, de la composición que sea, hay otros impuestos. Entonces, muchas veces también el que importa medicamentos puede pedir una exención de los otros impuestos para pagar 0. Luego, ¿se va a habilitar otra vez va a habilitar otra reunión ahorita después de que se acabe esta? A las 7 tengo otro curso, pero inmediatamente después no. ¿Por qué? No, digamos que, o sea, es que, faltan 2 minutos 50 segundos, entonces usted va a abrir otra reunión. Si no hemos terminado, sí. Pero en Ok. realidad, a menos que tengan preguntas, ya terminamos la parte presencial. Ok. Profe, una consulta. ¿Sí? Con respecto a estas clases, la de la semana pasada y hasta que usted nos grabó, ¿Sí? ¿por qué medio? ¿Usted le subió a mediación? Algo así, es que yo no lo... La clase al pasada final está subida desde antier. Ya la pueden ver ahí en línea, ¿verdad? Y es que cuando uno graba aquí la sesión, después de que terminamos, hay un periodo en el que baja mi computadora, que es un periodo bastante largo, y después yo tengo que subirla a YouTube para poderla compartir con ustedes. Entonces no es inmediato, ¿verdad? Pero yo se las voy a colocar, claro que sí. ok, ya está el link está en mediación, entonces. De la clase anterior ya está ahí en mediación. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta, Profe, muchachos? una consulta. Sobre el arancel que usted nos sugirió conseguir, ¿Ah? el de la imprenta nacional no sirve. Este. La imprenta nacional lo que vende es el sistema armonizado, o sea, hasta 6 dígitos. Ok. No tiene aranceles, solamente tiene el DAI. Y no tiene tratados, no tiene notas, no tiene fórmulas, no tiene nada de lo que ustedes necesitan.
Ok, ¿y dónde podríamos conseguir el verdadero arancel? Ok, como les dije, en este momento no hay, ¿verdad? Yo lo que podría hacer es conseguirles, o sea, mandarlos a hacer, porque justamente es asesores aduanales quien lo produce para el gobierno y quien lo distribuye. Entonces, si alguien quiere, lo que podemos hacer es que les voy a dejar una encuesta ahí en el campus y el que quiere me dice que sí para hacerles un pedido, ¿no? El año pasado costaba 25,000 colones. Creo que se podría mantener o voy a consultar, depende de la cantidad, tal vez podamos reducirlo para ustedes. Muchas gracias, profe. Entonces les voy a dejar por ahí una encuesta para ver quién quiere que le consigamos el arancel. Acerca del uso del arancel, también vamos a tener una charla de don Rodolfo, que esa va a ser filmada, que nos va a explicar todos los pormenores del arancel. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, muchachos, entonces estamos, fue un placer.